Continúa cerca, todavía algo lejos el Arsenal del segundo lugar. Manchester City, que sigue, por supuesto, presionando en cuanto a los puntos. No le pierde ahí la mirada de que posiblemente se pueda llevar el título de la Premier League. Lo platicamos con Barak Fer, Fernando Palomo y Rafa Ramos. Fer, arranco contigo. El Arsenal que sin problemas ahí goleó al Fulham 3-0. ¿Qué tanta posibilidad ves de que pueda mantenerse ahí los de Mikel Arteta y compañía después de que vimos que el City le ganó 1-0 al Crystal Palace? Está más cerca el Arsenal de ser campeón que Rafa Ramos de salir de la tos, eso seguro. Un gusto saludarles. No hay mejor partido. Un collar de ajos y me curo. No hay mejor partido para el Arsenal que aquellos en los que puede alejar la presión, alejar la tensión, calmar el ambiente, llevarlo hacia un lado, distanciarse de la ansiedad que le provocan unos que ya se le han repetido en el camino, como los que la fecha anterior, por ejemplo, antes de la victoria frente al Fulham, encontrarse un resultado en el minuto 94 de partido y tener que terminar el compromiso con el puño apretado, a ver si se puede conseguir una victoria, o partidos en los que tiene que remontar. Este partido en Craven Cottage ha ido de la mano de lo que quería Arteta. Idealmente los técnicos preparan los partidos y se encuentran con situaciones que los rivales de repente les obligan a cambiar la hoja o a romperla de una. Si en el manual de juego las cosas se han modificado, este no fue el caso contra Fulham. Se vio el Arsenal en una versión de juego como se le ha conocido cuando bien juega, un equipo coral, un equipo en el que todos buscan ser partícipes de las tareas de posicionamiento, sobre todo, tapar los espacios, ocuparlos bien, tocar la pelota con precisión. Ese fue el equipo de la primera parte, y una vez conseguido ya el resultado, tras 45 minutos, al Arsenal el partido le viene de maravilla. Igual pudo ser otro camino, claro, después del susto que sufren por el gol de anulado, corregido por el VAR, el gol que anota el Fulham con Robinson, pero al final de la historia lo manejó Arteta, o lo manejó su equipo como Arteta quiso. Y ese es el escenario con el que más se quiere encontrar el Arsenal de acá hasta el final de la temporada. Partidos que van alejados de la tensión y de la ansiedad. Sí, sin tener que sudar la gota gorda también, como dices, con algo de confianza, y considerando también que ella tuvo sus primeros minutos en mucho tiempo por la ausencia de Gabriel Jesús y esa lesión que supera, aunque Arteta dice, Barak, que tendrá que ganarse su lugar de nueva cuenta en este equipo del Arsenal. Pero aparte de eso, ¿qué tan importante es poder contar con alguien que llega prácticamente como refuerzo en esta última parte de la temporada? Mucho, porque si algo venía el Arsenal despertando dudas desde la primera vuelta, cuando las dudas no podían venir en el presente continuo que ha tenido el Arsenal durante toda esta temporada. Las dudas estaban sobre todo en el pasado del Arsenal y ese fantasma que podía perseguirle, y esas dudas que todavía amenazan con atacarle en las últimas jornadas, y un futuro inmediato, un futuro a mediano plazo en el que fuera perdiendo piezas, tomando en cuenta que Arteta desde la jornada 1 prácticamente no ha hecho cambios en su once inicial. En este contexto, tras una etapa premundialista formidable por parte del Arsenal, se lesiona a Gabriel Jesús y empiezan las dudas, ¿no? Se lesiona con la selección brasileña, y quién va a jugar en su lugar, tomando en cuenta que no había un futbolista para hacerlo, por lo menos con las garantías de un jugador que además llegó del Manchester City, y no solamente es que llegó al nivel que tenía en el City, es que vimos al mejor Gabriel Jesús que hemos visto, ¿no? Y sin embargo, apareció Nketiah, futbolista que ya había respondido la temporada pasada, que no tiene el nivel de Gabriel Jesús, pero ha sido tan bueno lo del Arsenal a nivel colectivo que prácticamente no se extrañó en demasía al brasileño. Y lo mejor de todo vino la semana pasada, cuando no estaba todavía Gabriel Jesús, cuando Nketiah estaba lesionado, cuando jugó Smith Rowe, pero venía saliendo una lesión. Bueno, jugó Trossard en su lugar, que es el que vino en el invierno, jugando en una posición que tampoco le es natural, el ex Brighton. Se lesiona Trossard, entra Smith Rowe, que venía de lesión, no está al ritmo competitivo, y entra en lugar de él Reece Nelson, ¿no? La quinta opción, tampoco sin ser un centro delantero natural, pero desde el ataque por izquierda fue el que acaba anotando el gol que le da la voltereta al Bournemouth. Estoy hablando de la semana pasada, pero para ilustrar cómo este Arsenal, aún con las bajas, aún con las ausencias,
es un equipo que ha tenido la paciencia, que ha tenido el fútbol, que ha tenido las respuestas para cada partido. Que regrese Gabriel Jesús es buenísimo, ¿no? Y si regresa al nivel en el que lo vimos en los primeros partidos, estará más cerca el Arsenal de conseguir los objetivos, sobre todo si tomamos en cuenta que en estos partidos todavía tiene que jugar en casa del Newcastle, en casa del Manchester City, en casa del Liverpool, tiene que jugar en casa contra el Chelsea. O sea, le quedan partidos donde uno piensa que la mejor versión posible de Gabriel Jesús debería ayudarles, ¿no? Porque no va a ser nada fácil. Sí, por eso festejaron tanto el partido que tuvieron la semana pasada, ¿no? Después de regresar y ganar el partido 3-2, esos 3 puntos en la bolsa, 3 puntos más, pero sin tanta drama, también lo que vimos este fin de semana. Y el Manchester City, vamos a enfocarnos un poco en ellos, Rafa, porque la realidad es que sí, ganaron 1-0 contra el Crystal Palace, con ese penal que vimos por parte de Erling Haaland. ¿Qué versión viste por parte de los Citizens que no pudieron ganarle por más a un Crystal Palace que está más abajo en la tabla? Es que afortunada y lamentablemente son los escenarios que siempre te presenta cada fin de semana la Premier League y en cada una de las competencias colaterales que tiene. Uno piensa que con revisar las nóminas y revisar el palmarés de los entrenadores bastaría para ir con una apuesta fácil y de repente te encuentras, porque, insisto, afortunada o lamentablemente es así, con que el adversario tiene una cantidad de argumentos, sobre todo de orden emocional, que ya sabemos que hay una similitud tal vez en el poderío físico y que a veces o necesariamente cuando aparece la gran capacidad futbolística de otros es cuando se cambia la historia. El Manchester City uno supone que es un plantel como para robar la Premier y nos ha quedado claro que más allá de toda la sabiduría que en general coincidimos, yo creo, que tiene Pep Guardiola, más allá de todo eso, a veces esos detalles finos de querer jugar con tanta exactitud, con tanta puntualidad, de manera que si se te deteriora ligeramente una pieza del rompecabezas, ya todo se fue al diablo. Yo creo que el Manchester City va a seguir en la cacería y como bien lo decían, sobre todo en la especificación que hacía Barak del calendario, en el primer traspiés que pueda tener el Arsenal y en el primer traspiés que también le pueda generar el City en el enfrentamiento directo, ahí puede intentar cambiar el escenario. Pero yo creo que el idilio que en este momento estamos viendo de Arteta con el grupo y la capacidad para integrar a cualquiera que sea necesario en la voluntad plural de los esfuerzos, a mí me parece que debemos prepararnos para un cierre maravilloso, más allá de la influencia o el impacto que tengan todavía los escenarios pendientes de la Champions y de la Europa League. Sí, más allá sí es que se le van algunos puntos al Arsenal, más por lo que es capaz este Manchester City, Fer, que todavía los Gunners no pueden cantar victoria hasta la última jornada que vean que ya oficialmente son campeones, ¿no? Es así. A ver, si algo ha estado de a poco demostrando el Arsenal, y es un cuestionamiento que creo le acompañará de acá hasta el final de la temporada, porque es un escenario desconocido para mí que el Arteta guiar a un equipo, ha estado en el cuerpo técnico de equipos que han llegado a pelear por la permanencia, pero no le ha tocado ser el que sale del banco para dar indicaciones a un equipo que está no peleando por la permanencia, no peleando por el título. No le ha tocado a él ser el encargado de salir a la zona técnica, a dar las indicaciones a un equipo que está peleando por quedarse con el campeonato. Y esas interrogantes, bueno, se van respondiendo de a poco en la fecha. La victoria contra el Bournemouth, por ejemplo, el remontar el partido ante el West Ham, donde sí se nota igualmente el nivel de emotividad que generan estos partidos en Arteta y cómo esta emoción logra trasladarla a su equipo. Poco a poco va consiguiendo estas experiencias y en el camino forjándose como técnico de un equipo ganador. Pero ¿cómo podrá de acá en más manejar las 10, 12, 14 fechas que le queden para pelear por el título? Eso todavía sigue siendo un interrogante, aunque al borde ha estado de también convertir esta emotividad en un desquicio para los suyos. Es llevar más allá de donde su guía y dirección pueden en realidad controlar la emoción de un equipo. Y eso de nuevo lo pone a prueba. Y en las pruebas, por ahora las está superando. ¿Le puede llegar a quedar grande el reto? No creo que no creo que sea toda la responsabilidad de Arteta,
porque también en su plantel hay mucho jugador que no conoce estos escenarios, pero es su tarea presentárselos antes, en la previa, darles a conocer de qué se trata, para que ellos sepan encontrarse algo más familiar en el escenario desconocido de la pelea por el título. Yo voy a llegar con esto hasta el final de la temporada, porque es un plantel joven, con un técnico joven, que está haciendo cosas que se esperan de este equipo, no ahora, sino quizá en un par de temporadas. Y eso es lo que creo hace todavía más grande la tarea que está realizando Arteta con este Arsenal. Por supuesto, es mucha presión y esa presión es la pregunta, ¿no? Si saldrá un diamante o saldrá lo mismo de siempre también para el Arsenal, que ha sido bastante complicado en los últimos años. Y ahora sí, como dices, no es responsabilidad quizás al 100% de Arteta, pero es la cara, por supuesto, es el director técnico. Barak, voy contigo porque hablando de presión también, el Wolverhampton de nueva cuenta que deja ir puntos en un partido bastante entretenido, muy buenos goles, y también al final el Newcastle, que se coloca también entre los primeros lugares de la tabla, bastante importante esa victoria para ellos, pero le duele al Wolverhampton, porque hablamos de los primeros lugares de la tabla, pero en donde está la pelea también bastante complicada. La realidad es que está apenas a 5 puntos del que está en último lugar el Southampton, y es increíble la pelea que va a ser, por supuesto, de aquí al final de la temporada. ¿Cuánto te preocupa esta versión de los Wolves? Bueno, a mí nada, fuera aficionado de los Wolves, bastante, ¿no? Es verdad, la distancia entre el 11 y el 12 es casi tan grande como entre el 12 y los puestos de descenso, ¿no? Es decir, si hay una brecha importante ahí que marca Crystal Palace, y que a partir de ahí hay cualquier cantidad de equipos, no cualquier cantidad, concretamente 9 equipos que pueden descender, ¿no? Es un Wolverhampton que apuesta por un técnico que para mí no tiene la capacidad para un proyecto como este. Lopetegui es un entrenador que ha estado en equipos grandes a lo largo de su trayectoria, que salió del Porto, que se fue a la selección española, que de ahí se fue al Real Madrid, que de ahí a un Sevilla. El Sevilla, un equipo al que mantuvo en cierta semi-excelencia, no voy a decir que hizo un mal trabajo, al contrario, ¿no? Lo mantuvo. De hecho, el Sevilla le estaba costando trabajo meterse a Champions League, y Lopetegui ahí lo puso de vuelta, pero no es para mí un técnico que tenga las respuestas para llevar a cabo, sobre todo en un Wolverhampton que ya estaba acostumbrado a una manera de jugar a lo largo de los años, con Espíritu Santo primero, con Bruno Lage después, un equipo muy ordenado, un equipo reservado, un equipo que contraatacaba muy bien, un equipo que podía ser muy agresivo y que es muy Premier League, obviamente, y Lopetegui no es un técnico que a lo largo de su carrera haya demostrado que es un técnico que, más allá de la intensidad que sí le pide a sus futbolistas cuando tienen que presionar y recuperar, después la pausa, el tratar de congelar la situación, no, a mí desde el inicio, esto es una opinión que he logrado en algunos partidos decir, mira, me equivoqué, porque ciertamente ha tenido buenos partidos el Wolverhampton de Lopetegui, pero otros en los que no hago más que confirmar mi hipótesis sobre su fracaso en la Premier League. El listón está muy bajo de todas formas, porque tiene un plantel mucho mejor que el de la mayoría de sus contrincantes para evitar el descenso, y debería de sacarlo adelante. Sí, bueno, habrá que ver al final quién desciende, porque pues sí, está muy en el aire todavía esos últimos lugares en la Premier League. Por ahora Wolves de nueva cuenta deja ir puntos importantes, y el Newcastle también en quinto, sorprendiendo por supuesto en la Premier League, manteniendo todavía un golazo también, por cierto, de Miguel Almirón, pero se nos acaba el tiempo. Barak, Fer, Rafa, gracias.